Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos ya al programa La Entrevista, un programa en donde entrevistamos a fondo a los personajes que son protagonistas de la vida política nacional y estatal. Y esta noche me da muchísimo gusto contar con la presencia de una mujer que ha tenido prácticamente todos los cargos a los que puede aspirar un político en este país y en el extranjero. Una persona coherente con su ideología, una persona que sabe las entrañas de la política, que además canta bonito, una persona a la que yo estimo mucho y que ella estima mucho también a los yucatecos. Esta noche, en la entrevista, mi amiga la senadora Beatriz Paredes Rangel. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder saludar al auditorio de Yucatán. Comuniqué y encontrarme con un amigo egresado de mi facultad que ya se ha arraigado aquí en Yucatán. Eduardo, muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Al contrario, gracias a ti que nos visitas y que hiciste ahí un espacio en tu apretada agenda para dedicarlo al público de Comuniqué. ¿Y qué te trae nuevamente a estas bellas tierras del Mayab? Pues estamos recorriendo el país, estamos platicando con la sociedad civil y con los participantes en distintas organizaciones políticas para recoger sus puntos de vista sobre los procesos políticos que están corriendo en México. Estamos también armando nuestra agenda en el Senado de la República. Yo participo en varias comisiones que tocan temas que son importantes para la península, para Yucatán. Soy miembro de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, y en ella estamos analizando una legislación vinculada con la apicultura. Incluso hicimos un foro aquí en Yucatán muy importante, en donde participaron diversas organizaciones de apicultores con el propósito de fomentar y proteger a las abejas de nuestro país. Soy miembro también en esta misma comisión de quienes analizamos la política pesquera. Participo por otra parte en la Comisión de Medio Ambiente y varios temas vinculados con la ecología y el cambio climático. Por cierto, ahora el clima que encontré me sorprende, no corresponde a los tradicionales calores que verdaderamente te dejan sin aliento a mediodía. Hay muchas sorpresas en el clima de Yucatán y tenemos que hacernos cargo, la sociedad humana, del cambio climático. Entonces también estamos hablando sobre estos asuntos y sobre los proyectos importantes que existen en la península. Ha sido una visita de intercambio, sobre todo con jóvenes, de sus expectativas y de los problemas que ellos encuentran. Tú siempre has estado muy interesada en los cargos que te has desempeñado, de la opinión de los jóvenes. Y siempre has estado abierta a las oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo ves a los jóvenes en México actualmente? Pues mira, tal vez mi interés por los jóvenes deviene de que yo empecé a participar muy joven. Entonces siempre he estado convencida de que los jóvenes son protagonistas desde chavos. Nunca he creído que hay que hacerlos esperar. Creo que tienen preguntas, pero sobre todo también tienen respuestas, tienen opiniones sobre todo, y es crucial escucharlos. Tienen una intuición
que afortunadamente todavía no está domesticada, tiene frescura, tienen pensamiento original. Yo creo que los jóvenes de ahora enfrentan enormes desafíos. Primero, a la vuelta de la esquina encuentran la oferta de drogas y de estupefacientes. Esas tentaciones nosotros no las tuvimos que enfrentar. Necesitan disponer de suficiente información para que sean ellos mismos los que decidan que no les conviene drogarse, que es un enorme riesgo, que es empeñar toda su vida, perder toda su vida por un momento de hedonismo que probablemente no se repita. Entonces están siempre en un entorno con un enorme riesgo distinto. Segundo, la revolución tecnológica, que es el nuevo escenario de la vida cotidiana, en donde en un celular puedes comunicarte a prácticamente todo el mundo, tienes información enciclopédica, tienes una síntesis del conocimiento de toda la civilización, si sabes conectarte tecnológicamente, les genera también enormes expectativas. Hay la ilusión de que existen miles de oportunidades. Estudian, se esmeran, se esfuerzan y cuando salen de las universidades, pues resulta que estas oportunidades que habían encontrado por internet, pues no son tan fáciles de alcanzar, no se encuentran como ellos esperaban. Entonces hay ciertos niveles de frustración que nos llevan a que los jóvenes están preocupados por la problemática de la depresión. Hay jóvenes que se encuentran con niveles de ansiedad que nosotros no valoramos de manera suficiente. Y al mismo tiempo tienen preocupaciones que yo comparto, muy serias por el medio ambiente, por la ecología. Están muy preocupados, tienen una relación mucho más empática con los animales, son mucho más amistosos con las mascotas. Es un mundo fantástico el de esta juventud, que tiene no solo el mundo, sino el cosmos para conquistar. En la palma de su mano. Ese es el riesgo y la oportunidad. ¿Tú realmente crees que le estamos dando las oportunidades? No, yo creo que en México tendremos que hacer un extraordinario esfuerzo, un cambio. En la política educativa creo que tenemos que tener mucho mejor oferta educativa, creo que tenemos que ampliar la cobertura, pero sobre todo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de mejor orientación vocacional y de encontrar la manera de vincular oferta educativa con mercado de trabajo para que lo que estudian tenga posibilidades y espacios en el mundo laboral. Creo que no debe haber restricciones para que los muchachos obtengan becas según sus necesidades sociales y sus aptitudes, pero que ellos puedan seleccionar la universidad en donde quieran estudiar. Me parece que no se debe conectar la obtención de una beca con la ideología o con condicionamiento electoral. Creo que hay cuestiones en donde en México no hay apoyo suficiente. Los buenos deportistas, ¿por qué no tenemos buenos deportistas que tengan respaldo para ser entrenados por los mejores entrenadores, para tener capacitación de alto rendimiento? Me parece que tenemos que tener una política de apoyo a los jóvenes mucho más consistente. Y hablando de políticas públicas, ¿tú qué opinas del plan B, el famoso plan B en la reforma electoral? Pues en primer lugar quiero decirte que yo no entiendo, nunca he entendido por qué este afán, por qué este rencor contra el Instituto Nacional Electoral. Y no lo entiendo porque todos los demócratas del país, los demócratas de cualquier partido político, pero sobre todo los demócratas de la izquierda, durante muchos años exigieron que el gobierno sacara las manos de las elecciones,
que el gobierno no tuviera que ver ni con la organización de las elecciones ni con el recuento de los votos, que las autoridades electorales fueran neutras, que no fuera el gobierno quien determinara quiénes fueran las autoridades electorales. Por eso se creó el Instituto Federal Electoral, por eso se estableció después la autonomía del IFE y después del INE, que se convirtió en el INE. Por eso los consejeros electorales son nombrados por el Congreso y por votación calificada por la Cámara de Diputados. Y desde la existencia del INE ha habido presidentes de los partidos políticos existentes en el país, ha habido alternancia. Primero perdió el PRI, ganó el PAN, luego ganó el PAN, volvió a ganar el PRI, luego perdió el PRI, ganó Morena. Entonces no entiendo. La organización de las elecciones se ha hecho puntualmente, se han instalado las casillas. Me preocupa mucho, leí las declaraciones de hace unos días en cuanto el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el recorte presupuestal que hicieron fue tan severo que pone en riesgo la organización de las elecciones para gobernadores que debe haber en varias entidades federativas. No entiendo, me parece que se actúa a capricho, sin seriedad, y eso pone en riesgo a la democracia mexicana. ¿Qué opinas de la Alianza Va por México? Yo lo que pienso es que los mexicanos tenemos que reflexionar qué fue lo que originó el que dos partidos tradicionalmente antagónicos, dos partidos que durante varias décadas habían estado en posiciones divergentes, alejadas, llegaran a la conclusión que tenían que actuar juntos. Y a mí me parece que lo que llevó a esa conclusión fue precisamente observar una conducta de reducción de los espacios democráticos, la decisión antidemocrática, la regresión antidemocrática que reflejó varias de las medidas adoptadas por el actual gobierno y por el actual presidente de la República. ¿Cómo serían de extremas estas medidas? ¿Qué tanta sería la preocupación? Que se llegó a la conclusión de que era muy importante el que en la Cámara de Diputados no tuviesen la mayoría constitucional. Entonces fue una respuesta pragmática para defender principios, los principios reflejados en las conquistas democráticas, para no seguir retrocediendo en la evolución democrática del país. A partir de ello, me parece que la alianza se debe sustentar en un acuerdo de fondo, en un planteamiento de un programa, en compartir propuestas de desarrollo para el país, y que la alianza debe responder en el planteamiento nacional a un programa y debe observar las realidades regionales en cada estado de la República en donde va a haber elecciones, para que sean las propias personas, los propios ciudadanos, los propios militantes de cada entidad federativa quienes decidan si debe haber alianza en ese estado o no. ¿Tú crees que la alianza debe incluir un programa de cogobierno? Necesariamente. Yo pienso que tiene que haber gobierno de coalición. Si la alianza solo se queda en el aspecto electoral, parece que el único propósito es la disputa por el poder o porque unos tengan el poder y otros no los tengan. Creo que tiene que haber un gobierno de coalición en donde se precisen aspectos esenciales de las políticas públicas y particularmente cómo lograr que el gobierno sea eficaz, porque lo que la gente quiere es que el gobierno funcione.
es que los secretarios de Estado sepan, es que si tú tienes una política de salud, pues a lo que menos puede aspirar un ciudadano es que la dirija un médico, alguien que sepa qué diferencia hay entre un antibiótico y un antiviral. En fin, creo que uno de los problemas más serios que hemos tenido los últimos años es la falta de profesionalismo y de eficacia en muchos de los funcionarios federales. ¿Cómo ves a los aspirantes del PRI para encabezar esta alianza? Creo que las personas que hemos manifestado nuestra intención de figurar como candidatos, tenemos perfiles diversos, tenemos trayectorias en la representación popular y en la función pública, y me parece que estamos actuando con un propósito abierto y claro de servir al país. Evidentemente tú has levantado la mano entre algunos otros personajes del PRI para encabezar esta alianza. ¿Por qué Beatriz Paredes? Fíjate que a mí no me correspondería decirlo, pero como pues me estás entrevistando a mí, ni modo que saque yo aquí un muñequito que diga, porque Beatriz esto y porque Beatriz lo otro. Se puede. En el centro de la Ciudad de México ven unos muñequitos así de un señor que sale también. Déjame ver si para la próxima entrevista o si ya lo utilizo como método. Es que a mí me parece que elogio en boca propia es vituperio. Simplemente decirte que yo tengo la emoción, tengo la experiencia, tengo una trayectoria que me ha permitido participar en el Poder Ejecutivo con resultados, en el Poder Ejecutivo de mi estado, en el Poder Ejecutivo federal, en momentos muy delicados de la historia de mi país, siempre con una actitud de diálogo, siempre con una actitud de búsqueda democrática de soluciones. En el Poder Legislativo he sido presidente del Congreso de la Unión en diversos momentos, incluso en la transición democrática, cuando por primera vez un presidente de Acción Nacional tomó posesión del cargo. Yo fui la líder de la bancada mayoritaria de la oposición en la Cámara de Diputados y luego presidente de la Cámara. He tenido oportunidad también de tener experiencia en la diplomacia, en la política exterior, en 2 países estratégicos para América Latina y para México, Cuba y Brasil. Entonces tengo la formación, tengo la experiencia, tengo la emoción y tengo la serenidad para enfrentar lo que yo pienso serán momentos difíciles para la vida nacional. No creo que los años por venir sean años muy sencillos. ¿Cómo ves al PRI desde adentro? En un momento complicado, cualquier partido político histórico con tantos años de presencia tiene que vivir una transformación muy profunda. Yo creo que el PRI, como otros partidos en el país, deben vivir una reforma muy seria. Yo creo que el PRI está necesitado de una reforma muy profunda. ¿Lo crees posible? Lo creo posible, sí. ¿No crees que los militantes estén ya un poco desencantados? Sería muy malo que no estuvieran desencantados. El desencanto siempre es un impulso al cambio. Ahora, ¿tú qué opinas de esta reforma de último momento de la vida eterna para los partidos chiquitos, llamados chiquitos? Pues es la reforma que modificaron en la Cámara de Diputados. La estamos esperando en el Senado de la República. Yo pienso que
Lo que importa es que la legislación electoral sea tan clara y transparente que se refleje la verdadera voluntad ciudadana, que cualquier subterfugio que altere el que se refleje la voluntad ciudadana es incorrecto, no es una buena fórmula. ¿Pasará por el Senado? O sea, ¿lo van a aprobar? Tiene que regresar al Senado, tiene que regresar al Senado. Y tiene que regresar al Senado y ahí lo votaremos como lo envía la Cámara, que fue rechazando la modificación. Entonces, ¿lo van a volver a rechazar? No, a ver. En la Cámara de Diputados envió una minuta en donde no aprobaba la cláusula de la vida eterna, como lo llaman coloquialmente. En el Senado, Morena, el PT y el Verde adicionaron esa cláusula. En la Cámara de Diputados la rechazaron. ¿Ok? En el Senado, a mí me parece que votarán como viene la minuta. Entonces va a ser rechazada, a mí me parece. Pero esto sucederá en la próxima semana. Yo no puedo adelantar cómo será el voto definitivo del Senado, porque tiene la mayoría Morena. Sí. Pero bueno, los senadores del PRI han sido muy combativos. Sí, y en este tema hemos sido muy claros. Y además Monreal pues, ha sido muy conciliador, ¿no? Este tema ha sido muy complejo para Monreal. Recuerda que en el tema de la reforma electoral, Monreal no votó igual que su bancada. Pero él ha tratado de conciliar. Y de establecer mecanismos de diálogo. Pero bueno, no. Con poco éxito, desgraciadamente. El diálogo es muy importante independientemente de a qué fracción política pertenezcas. Forma parte de la civilización humana, forma parte de la evolución política. Es uno de los elementos esenciales del quehacer político democrático. Tú, cuando eras presidenta del partido, fuiste presidenta también de la Internacional de Partidos Socialdemócratas. Vicepresidenta. Fui vicepresidenta cuando Papandreou, el presidente de Grecia, era el presidente. Y en México, perdón que te lo pregunte, pero ¿cómo ves a México? Y te pido que me disculpes por la pregunta, porque seguramente tu respuesta es más que obvia. Pero conociéndote, cómo eres de moderada, yo quiero saber cómo ves a México. Me pone triste cuando veo a México. Creo que México es un país extraordinario con un gran destino, y no entiendo por qué nos tropezamos periódicamente. Debo decirte que no veo igual a México que a Yucatán, ¿eh? También debo decirte. Creo que México tiene contrastes regionales muy claros. Como también te diría, no veo igual a Quintana Roo ahorita como lo veía hace algunos años. Me preocupa enormemente de México la presencia territorial del crimen organizado, y que hay muchas zonas en donde no existe el imperio pleno del Estado de Derecho. Esa es una novedad que no existía hace algunos años y que cambia la convivencia en varias zonas de nuestro país. Me preocupa enormemente en nuestro país el deterioro de varias de las instituciones estratégicas para que
el gobierno sea eficaz en las políticas de atención social indispensables. Me parece que ha habido un deterioro institucional innecesario que va a afectar la eficiencia de muchos servicios públicos básicos. No me gusta que no aprovechemos una coyuntura en donde muchas inversiones que están en Asia están retornando a América del Norte, podrían retornar a nuestra región para generar oportunidades de empleo con buenos ingresos y que no estemos aprovechando esa circunstancia. Me parece que tenemos que encontrar soluciones de fondo para el combate a la pobreza. Las transferencias de recursos directos son importantes, pero no son suficientes si no encuentras una respuesta productiva permanente que vuelva y apoye el que las personas sean autónomas, autosuficientes, y no lleves al infinito la dependencia. Entonces, me pone triste México. Me encanta la alegría de su población, me encanta la capacidad de hacer fiestas populares, me encanta cómo somos capaces de disfrutar de cualquier cosa. Eso siempre es fascinante y tenemos una naturaleza de una generosidad extraordinaria, pero creo que tenemos que encontrar el modo de no tener subidas, bajadas y desbarrancos muy graves. Pues mira, se nos termina el tiempo, pero yo te quiero invitar a que la próxima vez que regreses a Yucatán vengas a Comuniqué, a otra entrevista, y si no la hacemos por Zoom, desde allá, desde México, pero que sí nos mantengas un poquito al tanto de qué es lo que estás haciendo, porque me parece que es importante saber qué está haciendo la gente que sabe de esto y la gente moderada, la gente que sí le está buscando soluciones y no escándalos. Entonces, yo te quiero reiterar la invitación, agradecer desde luego la visita y pues que tengas una feliz estancia en Yucatán. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a quienes nos ha escuchado. Cuiden a Yucatán, cuiden a la península. Ustedes tienen un entorno que es maravilloso. Verdaderamente cuídenlo. Son un espacio privilegiado de la naturaleza y de la cultura. Y saben que tienen aliados. Yo, Beatriz Paredes, soy una aliada de Yucatán. Te lo agradezco muchísimo, Beatriz. Gracias, Eduardo. Y le agradezco a usted por su sintonía. Recuerde, si no pudo ver completa esta entrevista, búsquenos en nuestra página web en www.Comunique Channel o en YouTube. Búsquela y véala, vuélvala a ver, analícela y va a ver que encuentra muchas cosas interesantes. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Eduardo Soria. Nos vemos la próxima ocasión.